Parecía una mujer, pero estoy seguro que no era humana. Hijo, ese era un ángel. Dio la vuelta directamente hacia ella. Mientras avanzaba, se dio cuenta de que no tenía rostro. Era una calavera. Era así como de piel, como la de nosotros, pero con un hocico alargado. Unas pequeñas garritas abajo, como las de un ave. Voltea. Hay una niña parada encima del colchón, viéndola directamente, y le sonríe. Muy buenos días, tardes o noches. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Insomnio, en donde vamos a narrar las más terroríficas experiencias reales de la audiencia. Y ustedes escúchenlas si se atreven. En esta ocasión tenemos un capítulo especial lleno de historias aterradoras que tienen que ver con hospitales, psiquiátricos. Estos lugares donde de vez en cuando algunas personas deben acudir, ya sea para trabajar o para quizás poder sanar su cuerpo, aliviar su mente y evitar trascender a otra forma de vida. Lamentablemente muchas de estas personas llegan a ese lugar sin saberlo para cruzar al mundo de los muertos. Y las energías que quedan en ese lugar los hacen sitios, epicentros de las historias de terror. Y para eso está con nosotros en esta ocasión nuestros amigos de Emisiones Podcast. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Fepo? ¿Qué tal, Fepo? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Estoy muy contento porque siento que va a estar muy padre este capítulo. Les doy la bienvenida y muchas gracias. ¿Me pueden decir, antes de comenzar, redes sociales y plataformas? Claro que sí. Nos pueden seguir en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. Estamos tanto en YouTube como en Spotify, de la misma forma, y en todas las redes sociales igual, Emisiones Podcast. A mí me pueden seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castellón Sergio en Instagram y al buen Mike y Mike como MikeGal99 en Instagram. Y ya. Perfecto, muy bien. Chicos, les doy la bienvenida porque con este capítulo se van a estrenar en este formato que me gustaría aprovechar para explicarle a la gente, hace mucho tiempo que no lo hacemos. Si ustedes quieren mandar sus historias, sus experiencias reales, ya sea con o sin evidencia, pueden hacerlo al correo que aparece en su pantalla, el cual también se encuentra en la descripción de donde estén viendo o escuchando este programa. Y ese correo es fepo@podcastparanormal.com. Más adelante va a cambiar, pero vamos a seguir recibiendo las historias en ese correo. Por otro lado, les agradecemos muchísimo si dejan en los comentarios una historia que hayan vivido, que hayan experimentado, también en un sitio similar a los que vamos a narrar esta noche. Por supuesto, si dejan su poderoso like, nos recomiendan o lo comparten con otras personas, somos más que agradecidos. Y recuerden, en el asunto del correo, el género al que ustedes crean que pertenece a su historia. Duendes, chaneques, fantasmas en carretera, colóquenlo ahí. Y al principio de su historia, si no quieren que digamos su nombre, por favor, digan, quiero que mi historia sea anónima, para que entonces no nos vayamos a equivocar y contemos o digamos sus nombres. Ahora sí, tengo una pregunta antes de que comencemos con las historias. Aquí, bueno, es una gran variedad de lugares, ¿no? Puede ser desde un consultorio psiquiátrico, un consultorio hasta dental quizás, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la salud. Hospitales, por supuesto, clínicas y más. ¿Ustedes en algún momento han tenido algún tipo de experiencia, ya sea paranormal, sobrenatural o simplemente cruenta, en alguno de estos lugares? Concretamente, de manera personal no podría decir que yo viví algo así, pero te podría decir que, mi padre fue médico toda su vida y él experimentó bastantes cosas que fueron muy extrañas, desde hablar de
encuentros con esos famosos o míticos fantasmas que se hablan, de apariciones de la planchada. En concreto, una ocasión, te la platico y es algo breve, pero es muy interesante porque a raíz de esto, de hecho, parte de mi interés también viene de ahí. Él estaba atendiendo a una persona que estaba en urgencias. La persona llevaba internada ya un par de días en este lugar. Es el hospital, un hospital general de la ciudad. Al principio pues todo estaba bien. Digo, la persona de hecho estaba siendo ahí atendida por un familiar. Y mi papá en ese momento era el que estaba el médico en turno, pues verificando a varios pacientes y yendo y viniendo. No pasaba nada, una noche normal en el hospital, cuando de repente escuché un grito estruendoso que capta su atención y se queda, ¿qué es eso, no? Algo que incluso se quedó pensando, esto pasó aquí dentro del hospital, y obviamente que vuelve a escuchar el grito y es cuando se da cuenta que sí pasó ahí adentro. Camina y llega a un lugar donde estaba pues este familiar con el paciente y le dice, ¿qué pasó? Doctor, dígame que hay alguien más aquí. No. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Hace un momento necesitaba una enfermera o alguien que estuviera por aquí, y vi claramente los pies de una aquí enseguida. Son estas cortinas que están en las salas de urgencias, ¿no? Sí, entre una cama y otra. Sí. Y cuando pues le hablaba y no me respondía, no contestaba. Por lo mismo pues decidí abrir un poco la cortina para poder verla, poder ver su cara o decirle, oiga, le estoy hablando, ¿no? Pero cuando la abre, así como si los pies simplemente estuvieran ahí, como un tipo de fantasma a la mitad, ajá, desapareció. Y es ahí cuando se horrorizó y gritó del impacto que tuvo. Wow. Estas apariciones, ese tipo de encuentros, mi papá me los contaba no solamente como casos aislados, sino que eran cosas que pasaban constantemente en los hospitales. Principalmente en los hospitales que son hospitales públicos, hospitales donde hay mucha rotación de personas. Y me dice, esa enfermera, a la que llaman la planchada, la mayoría de las veces se aparece solamente de abajo para arriba o de arriba para abajo. Pero es raro cuando alguien la ve completa. O sea, solamente como de la cintura para abajo o de la cintura para arriba. Sí. Wow. En varias ocasiones esto pasó. Wow. Ahorita que dijiste la planchada, yo tengo un amigo que de hecho una vez estuvo en el podcast. Uh-huh. Se llama Alfredo. Uh-huh. Un día llega y me dice, ¿tú conoces la historia de la planchada? Y yo le dije, sí. Me dice, ¿tú crees que sea real? Le dije, la verdad es que creo que no. No tiene sentido. O sea, si fuera en un solo hospital, Uh-huh. lo entiendo. Pero es en hospitales de toda la República Mexicana, no tiene ningún sentido. Sí. Me dice, sí, ¿verdad? Sí. Es que, bro, yo la vi. Dije, ¿qué? Y me dijo, sí, bro. Ya ves que estuve internado por una cosilla así como muy leve. Y estaba ahí en el hospital cuando de pronto llegó una mujer vestida de enfermera, pero distinta. O sea, era como de otra época o de otro lugar, pensó él. Así como a lo mejor esta es como la super enfermera o no lo sé. Claro. Así muy bien. Y que dice que lo trataba, o sea, en ese momento llegó Uh-huh. y lo trataba en su voz Sí. dulce, pero en sus acciones dura, Tosca. tosca. Uh-huh. Así como que lo movía y metía la almohada. Sí. ¿Cómo estás? ¿Te sientes bien? Y así de, ay, pues sí, ¿no? Y de pronto, pues, salió y se le hizo muy rara. Y cuando sale, en ese momento va a entrar una enfermera. Y le dice, ¿quién es la otra enfermera que vino? ¿Cuál es? ¿Otra enfermera? Y le empezó a contar y dijo, estás delirando, o sea, no hay nadie más aquí. O sea, solamente estoy yo y estoy haciendo como la visita de todos los pacientes, ¿no? Y Sí. no hay otra persona aquí. Me dice, pero de verdad, o sea, me movió, me preguntó todo, o sea, como una enfermera normal. Claro. Y la verdad es que nunca le pregunté si le vio los pies, pero Ajá. seguramente no de haber tenido pies, en ese caso, seguramente.
Esa es la parte que muchos tal vez no lo relatan porque no es algo en lo que te fijes regularmente. Son cuestiones tan fugaces, las apariciones de este tipo, que uno no se da cuenta de esos detalles. Claro. O hasta piensas, tal vez lo confundí, tal vez no me di cuenta de exactamente qué era lo que estaba viendo. Pero yo creo que esta planchada en realidad no se trata de una sola, sino que es un arquetipo de un tipo de fantasma. Como La Llorona. Como La Llorona. Ujú. Un tipo de banshee o algo así. Sí, claro. ¿Tú, Sergio, has tenido alguna experiencia? Yo personalmente no, Ajá. pero el tema he tenido la fortuna de que en mi familia han habido varias personas dedicadas a la salud, personas cercanas que me han contado cosas, y de hecho hace poco me contaron una que me quedé, es una historia de tristeza, la verdad, porque me la cuenta una persona que dedicó como 35 años a ser enfermera. ¿35? Ujú, toda su vida, básicamente. Esta persona ya está retirada, esta persona ya está viviendo su vida fuera del hospital. Pero, no sé, a mí me hace mucho ruido esta historia porque, de entrada, la mayoría de las personas que se dedican al área de la salud saben que estas cosas suceden, saben que esas cosas pasan, pero no les prestan importancia. ¿Por qué? Porque a lo mejor y tienen 3, 4 pacientes atrasados, hay que dar mantenimiento, hay que dar atenciones a las personas y como que no se detienen a pensarlo, ¿no? Esta persona me lo cuenta como algo que vivieron y que dentro de todas las otras historias que durante 35 años estuvo acumulando, esta es la que ella todavía recuerda hasta el día de hoy, pues. Ajá. Y es que ella me cuenta que estaban tratando a un paciente con cáncer. Un cáncer ya bastante avanzado, una persona joven, la describe de unos 35 años más o menos, una mediana edad, soltero, sin hijos, pero la persona muy espiritual, mucha esperanza. Y tú sabes que con este tipo de enfermedades a veces esa es la cura, ¿no? Sí. La esperanza y la intención de seguir viviendo. Él les comentaba a las enfermeras que les tocaba cuando les iban a cambiar las almohadas y todo esto, les preguntaba, voy a estar bien, ¿verdad? Voy a estar bien, voy a estar bien. Y le decían, sí, va a salir de aquí usted, no se preocupe. Sí, es que yo quiero tener hijos, quiero tener familia, quiero tener así una esposa, una casa, un hogar, pues, ¿no? No se preocupe, sí, todo está bajo control, etcétera, ¿no? Pasan los días, pasan las semanas y se enteran que, pues no, que el cáncer había avanzado lo suficiente como para determinarlo, pues ya terminal, ¿no? Uh-huh. No hubo tiempo ni siquiera como de avisarle, porque de repente un día por la mañana se enteran el grupo de enfermeras que este chico había fallecido. Híjole. Entonces, bueno, como labor de enfermero, uno tiene que ir a sacar el cuerpo, a hacer todos los procesos, los papeleos. Y dice que cuando están a punto de entrar al cuarto donde él estaba, que él de hecho está todavía ahí, digo, como el cuerpo seguía ahí, iban a hacer todos los tratamientos para cambiarlo, empiezan a escuchar cómo desde adentro del cuarto se empiezan a golpear los muebles, se empiezan a mover los muebles, empieza a caer cosas, a escuchar cómo vidrios empiezan a romperse, al punto en el que se sacan tanto de onda porque pues no hay nadie en el cuarto, pues, y empiezan a llamar al resto del cuerpo de enfermeros y todos lo escuchan y deducen, es que está enojado. Sí, está enojado. Está enojado porque no va a poder cumplir lo que él quería hacer. Cuando abren la puerta, el chico se encontraba inmóvil en la cama y el cuarto estaba completamente ordenado. Algo muy curioso pasó ahí. Wow, solo fue el sonido. Como si en otro plano lo hubiera hecho, ¿no? Sí. Wow, qué triste y qué duro. Sí, es fuerte. A eso se le llaman las mimofonías. Las mimofonías. Mimofonía, sí. Sí. Qué bárbaro. Híjole. Bueno. ¿Les parece si comenzamos? Órale, Les agradezco vamos. mucho que nos hayan contado esas historias. Están bárbaras. Es que pasan muchas cosas en estos lugares, en Sí. estos sitios. Sin duda. Una doctora me dijo una vez, no te voy a mentir, Fepo. Llevo, o sea, ya está así, a lo mejor ya hasta se retiró. Ujú. Nunca he escuchado ni un paso,
ni una puerta que se abra, ni un fantasma. Y siempre me fijo, nunca. Y qué raro. Una enfermera llega a un meet y me dice, no te voy a mentir, Fepo, no ha pasado un día en que no vea un fantasma, una puerta que se abra, etcétera. Sí. Y me quedo pensando si se deberá a alguna cuestión que tiene que ver con el medio ambiente, porque no lo ves tú solo. O sea, estás en un hospital y otro enfermero, una enfermera, un doctor, una doctora también lo ve, ¿no? Sí. Pero como si fueran sitios donde obviamente ocurren estas historias, estas cosas, y se multiplica, digamos, el fenómeno paranormal, y en otros, ¿no? ¿Quién sabe? ¿No? Es raro. Sí. Bueno, es que muchas veces hay personas que están tan abiertas y buscando que gastan mucho tiempo buscando en lugares en los que no deberían, a lo mejor. Sí. Puede ser. De hecho, miren, esta historia va muy bien, no solamente con lo que tiene que ver del tema de hoy, de estos lugares, hospitales, repito, clínicas, etcétera, sino que además va muy bien con los mexicanos. De repente, cuando hablamos de ciertas entidades, es raro que notamos que en la antigüedad, cuando hablan de una entidad, la describen muy parecida. Culturas que no se conocieron y describen esta entidad definitivamente no humana, una deidad, etcétera, muy parecida. Los diablos o demonios, no sé por qué los ponen con cuernos. En China, en México, o sea, en distintos lugares, ¿no? Y tienen cuernos. O las bolsitas que traían los dioses. Tienen como ciertas cosas muy particulares. Y hay otras que son como íntimas de una región. Hay una que ahora que les narre esta historia, ustedes van a saber a qué me refiero. Esta historia se llama La Dama del Hospital y la manda nuestra amiga Paola Olivas de Santiago. Un saludo hasta Santiago. Ella nos dice que pues ella lleva 10 años de experiencia como enfermera y que además ella entra a estudiar enfermería y a ejercer como enfermera porque pues le gusta mucho su trabajo. La verdad, o sea, estar trabajando en el área de la salud, ayudar a otras personas, todo esto que es muy complejo, es muy difícil, a ella le gusta mucho, lo disfruta mucho. Pero me dice, nos comenta que está en un hospital pequeño en este lugar y de vez en cuando, si no está lleno, está saturado. O sea, en estos hospitales no pasa que digas, estamos al 50% de capacidad. Siempre hay alguien a quien atender. Entonces, el problema está que de vez en cuando faltan camas, medicinas, personal, por supuesto, y a veces las personas que se quedan, pues tienen que estar trabajando extra, porque ni modo que digas, no, yo ya cumplí mi horario, ya me voy, y que se mueran esas personas que llegaron. Necesita vocación una persona para dedicarse a eso, la verdad. Y necesitan presupuesto también, ¿no? Dice que a veces, comenta, dice, no sé si ustedes lo han vivido en alguna ocasión, pero de esas veces que estás tan cansado o cansada que literalmente te duelen los huesos. De estar caminando de un lado al otro, estar tanto tiempo parado, agachándote, recogiendo, ayudándolos a parar, cambiar, etcétera, y te empiezan a doler los huesos. O como cuando intentas, dormir y no puedes del cansancio, ¿no? Exacto. Qué feo. Eso. Sí. A ella le pasa que estaba en uno de esos días en que están súper, súper saturados. Fue durante el turno matutino, no durante el turno nocturno. Que bueno, llegó un momento en que se dio cuenta de que esa jornada no iba a acabar. Y se recargó un momento contra la pared, porque si se recargaba, digamos, se acostaba o se sentaba en una silla, dice, seguramente me iba a quedar dormida. Entonces se recarga contra la pared y comienza a respirar como para tratar de volver a conectar, a tener energía. Y de pronto tuvo una sensación muy rara porque estando ahí viendo ese pasillo saturado, doctores, enfermos, enfermeras, enfermeros, etcétera, de pronto es como si alguien hubiese abierto como la puerta de la nevera, que
te pega ese frío que es, claro que es muy distinto a lo que está. Sintió de repente como ese frío inundó todo, pero en un segundo. Y fue tan poderoso ese frío que incluso sintió como que se mareó y pensó, quizá me voy a desmayar. Fue muy fuerte. Y entonces su siguiente pensamiento fue, ¿qué me pasó? Porque todo el sonido se puso en pausa. No había nada de ruido. Nada. Y se dio cuenta de que las personas que estaban alrededor estaban congeladas. Nadie se movía. Nadie pestañeaba. Había gente que se había quedado con el paso a la mitad. Literalmente, alguien le había puesto pausa al tiempo. Menos a ella. Y ella observó lo que estaba pasando, pensando inmediatamente, como está en el área de la salud, algo me acaba de suceder. Y de pronto había una única persona, además de ella, que se movía. Una mujer vestida totalmente de negro, con un sombrero plano y grande, del que caía un velo negro transparente, con flores en el sombrero, muy delgada, que avanzaba lentamente, pero estaba flotando, no tenía pies. Esta mujer comenzó a avanzar, ella se quedó viendo y de pronto dio la vuelta directamente hacia ella. Mientras avanzaba, se dio cuenta de que no tenía rostro. Era una calavera. La muerte. Esa calavera, dice, yo sé que es raro, pero cuando tú ves un cráneo perfectamente de frente, las oquedades pareciera que está sonriendo. Y te juro que esa calavera me sonreía. Muy leve, pero lo estaba haciendo. Y de pronto se detuvo, levantó una mano, huesuda totalmente, y le hizo así. Como si la saludara y la conociera de toda la vida. Y de pronto escuchó a un médico gritar: ¡Inicia el nuevo medicamento! ¡Rápido! Regresó el sonido, la gente caminando, y la mujer había desaparecido. Yo sé que muchas personas piensan la muerte, sí, pero había otra cosa en particular de la que se dio cuenta, pero que lo que más le llamó la atención era la calavera. Esta mujer, mientras avanzaba, ¿ya ven que les dije que tenía flores? Bueno, mientras avanzaba, de su cuerpo, de su vestido, brotaban y caían flores rosas, pero de color negro. Y cuando caían al piso y rebotaban, se desvanecían. Como ceniza. Como ceniza. Entonces ella se quedó como, ¿qué está pasando? Cuando el médico le gritó, porque el médico la vio que se había quedado como en trance. Y en ese momento había un paciente que había, pues se le habían detenido los signos vitales. Por eso le gritó que le aplicara el medicamento. Y ella corrió y empezaron a trabajar en él y empezaron a reanimarlo. Y ustedes saben que hay un sonido cuando una persona entra en paro o etcétera, que es como una alarma que tienen. El problema está que no solamente su paciente se quedó sin signos vitales, sino que al mismo tiempo, 6 pacientes más se quedaron sin signos vitales. Y fue una locura, porque todos empezaron a atender. No hubo nada que hacer. En el registro, al mismo tiempo, 6 personas quedaron sin vida. Y entonces
había 6 camas para 6 pacientes que estaban esperando su turno en urgencias. Y entonces el hospital saturado fue visitado por la muerte para ayudarles en su trabajo, desde su punto de vista. ¿Qué tal? Wow. Esto de la actividad de la muerte y del hecho de que nunca se lleva a uno nomás, ¿no? Que se lleva a varios. Es muy recurrente en las historias estas de hospitales, de hecho. Sí. Pero está impresionante esta manera de esta representación tan peculiar como una Catrina, como Exacto. Como una Catrina. una versión, yo creo que llevada, digo, a nuestra cultura. Creo que es una interpretación también psicológica, es una manera en la que también estas entidades se manifiestan en torno a las creencias que tenemos, a las cosas que ya vemos, tal vez como lo dije ahorita, arquetipos, ¿no? Sí. Son cosas que están presentes. Porque seguramente la muerte no tiene forma, Exacto. Ujú. pero se viste de Catrina para que ella la pueda reconocer. Porque de hecho O las la vestimos saludó. nosotros. La vestimos nosotros, ¿no? Ujú. Sí. Y la saluda porque al final todos y todas conocemos a esa entidad como la queramos vestir, ¿no? En nuestro Sí. pensamiento. Pero todos la conocemos y todos vamos a estar presentes ante esa entidad en algún momento. Y se me hace como muy increíble el hecho de que está saturado y de alguna forma hizo lo suyo. Ya tenía que ir Ujú. por ellos Ujú. y decide llevárselos de una vez, ¿no? Para que entonces les permita Ujú. que puedan ayudar a otras personas. Es muy curioso y es el debate de toda la vida con la santita, ¿no? Porque ahí está haciéndole un favor o está siendo culpable de algo. Exacto. Es imparcial. Porque para Exacto. unos fue una maldición, pero para los nuevos pacientes Sí. quizás sí fue lo que les salvó la vida. Porque a lo mejor se los iba a llevar 3 horas más adelante, pero Exacto. se hubiese tenido que llevar a 6 más que Ujú. no debía haberse llevado, que no pudieron atender. Es justa la santita. Yo he creído justa. algo también en torno a a estos fenómenos justamente de la Santa Muerte o de los encuentros que hay con esas figuras que parecen con sus túnicas, que están ligados a los, pues sí, a llevarse a las personas que ya tienen que trascender, ¿no? Ujú. Son en muchas ocasiones mencionados también en estas experiencias cercanas a la muerte, como estos primeros contactos con una entidad. Yo he creído que también podría tratarse de seres que están siendo como agentes, digamos que destinados a llevarse a las personas, pero por la deidad suprema de la muerte. O sea, creo que hay algo más fuerte que dirige a esos seres que se han manifestado en diferentes contextos, culturas, épocas, a diferentes personas. Creo que se tratan de diferentes, pero creo que todos tienen esa misma misión. Claro. Y por eso puede llegar a verse incluso hasta como un trabajo, ¿no? Hasta lo voy a decir de mano, es como si fuera nada más un tentáculo, ¿no? Ujú. Mm. Sí. Sí. Wow. Ah, buena historia para arrancar. Para arrancar. Sí. ¿Quién quiere continuar con contar una historia? Ok, te puedo contar una historia que mandaron, que es muy interesante. Esa historia es llamada Una luz para el camino. Ok. Es mandada de manera anónima por una mujer que nos platica su experiencia que pasó en el 2011 en Guadalajara. Bueno, para empezar, esta persona nos menciona que desde siempre ha tenido muchísimos problemas de salud, por lo cual ha terminado internada, hospitalizada. Hay personas que de repente tienen más contacto, lamentablemente, con estar en estos lugares o tener experiencia estando en estos lugares. En el caso de ella sí lo fue. Y menciona que realmente sabe que en estos lugares desde siempre, incluso a nivel familiar, lo platican y siempre ha sido una creencia familiar el hecho de saber que en los hospitales hay energías, hay cosas, hay fantasmas y estos fenómenos que pasan. Es muy consciente de eso, siempre lo fue, pero realmente nunca había tenido alguna experiencia que fuera fuerte o que fuera por lo menos palpable. Ajá. Lo que pasa es que con la experiencia de los sueños ella empieza a ver cosas raras de repente. Pero en concreto la experiencia que la marca y por lo cual nos platica esta historia ocurre en octubre del 2011, cuando ella es internada en un hospital
que es bastante popular, el Hospital Civil Nuevo, que eso fue porque estaba teniendo a su primer hijo a través de cesárea. Entonces, pues en esta, digamos que intervención, pues es un poco más complicada que un parto natural, por lo cual tienen que quedarse incluso 1 o 2 noches. Y en esta ocasión, pues así lo fue. Su madre se quedó con ella para cuidarla. No había pasado nada extraño en el hospital y de hecho dijo que estuvo muy bien. No había tenido estas sensaciones raras o vibras raras que de repente llegaba a sentir en ocasiones anteriores. Pero la cosa que pasó que fue súper extraña es en el sueño que tuvo esa noche. Ella había tenido a su hijo y estaba pues reposando en este momento. Era su última noche en este hospital, por lo cual ya el día siguiente le iban a dar de alta. Se duerme y dice que tiene un sueño que lo siente tan vívido, pero a la vez tan surrealista, porque cuando empieza la experiencia, aparece en un cuarto oscuro, totalmente oscuro. Dice no alcanzaba a distinguir ni siquiera la distancia entre paredes, ni siquiera se veía una puerta, ni siquiera se veía si había un techo, dónde estaba el techo. En un lugar completamente negro. Y de repente, frente a mí, algo que se ilumina emergió. Y era la figura de una mujer que no era una mujer como estas lloronas o estas mujeres así que parecen fantasmas, ¿no? Era una mujer que físicamente se veía viva, pero su rostro, su mirada, me expresaba muerte. La vi tan triste, sentí que tenía una pena detrás, y en ese momento esta mujer la volteó a ver y le dijo: ayúdame, ayúdame. Y ella solamente se quedó así. Dice, me dieron ganas de llorar cuando me dijo eso, porque yo no sabía qué era lo que necesitaba. Y le dijo: no veo nada. Necesito que prendas una veladora por mí. La mujer le dijo: claro que sí te voy a ayudar. Claro que sí te voy a ayudar. Y en ese momento despertó. Por lo mismo de la cirugía, de la cesárea, por lo mismo del estrés, pues de que moverse del hospital y todo esto, dice que olvidó la experiencia. Lo olvidó por completo y ella pasó sus primeros días con su mamá para que pues le ayudara con este proceso de los primeros días para levantarse, ir al baño, ¿sabes? Es un poco difícil en esta digamos que etapa. Y dijo, lo olvidé, realmente no supe, o sea, no me acordé, estaba con otras cosas y no la recordé. Pero con el tiempo lo iba a lamentar mucho porque las primeras noches fueron normales, pero conforme empezaron a pasar los días empezó a experimentar algo muy extraño dentro de su propia casa. Dice que al principio se levantaba y sentía como que la observaban, pero pasaron los días y esa mirada se tornó algo que fue más incómodo, más pesado. Incluso decía que se levantaba y le daba un terror ir al baño porque se levantaba y escuchaba incluso que cada caminar era un detrás de ella. Y ella se ponía así. Necesito hacer algo. Habló con su mamá y su mamá le dijo: ¿no te habrás traído un muertito del hospital? Y lo recordó. El sueño, la mujer, y prendió una veladora. Dijo: oraré por ti para que estés bien. Le habló. Rezó con los días, pasó el tiempo y de repente eso cesó. Y ella, impresionada porque no sabía qué era aquello que había pasado, habló con su mamá nuevamente y le dijo: hija, lo que pasa es que cuando una mujer tiene un hijo, se vuelve una vela para ellos. Porque traes vida y ellos son muerte.
Y bueno, después de esto, afortunadamente, pues no le volvió a pasar otro fenómeno de este tipo, pero cada vez que va a un hospital, cada vez que incluso por pura casualidad le toca hacer algo, aunque sea mínimo, en un hospital, ella lleva protecciones. Incluso dice que hasta llega a poner velas de vuelta cuando llega a su casa para orar por aquellos muertitos que no se le vayan a colgar. Wow. A la bestia. Uf. Es ¿Qué? que ¿qué otro lugar es tan fuerte como un hospital? en Una cuestión? iglesia. Ok. Puede una ser, iglesia. ¿no? Puede ser, puede ser. Aunque yo creo que también el tema del ajetreado y del constante movimiento de personas Sí, lo mantienen de alguna manera activo a estos lugares. sí. Porque no hay personas felices en los hospitales. Y además hay una cosa que comentó, es cierto. Además de todo esto, es el lugar donde están llegando vidas nuevas y Ujú. se están yendo. Están saliendo. Eso de la madre no lo sabía. Esto del hecho de, pues de alguna manera ser una luz para aquellos que están buscando vida. Bueno, qué mejor que una persona que acaba de Qué demostrar pesadilla. que puede hacerlo. Qué pesadilla. Sí. Porque yo creo, digo, el peor escenario creo que para el después de la muerte es el limbo, ¿no? La nada absoluta, la oscuridad, donde hay conciencia todavía y existe, pues de alguna forma, yo, pero no hay nada más. No hay nadie más. Estás ciego, estás solo por la eternidad. Se me hace incluso peor que el infierno eso. Wow. Qué fuerte. Está padre eso de que les prenda la vela, ¿eh? Sí. Sí, buenos Sí, hábitos, buenas costumbres. Sí, buenos hábitos. Yo tengo también una historia por ahí, A ver. que se llama Solo un momentito. De verdad me llamó mucho la atención y me encantaría saber su opinión después de lo que creen que pasó aquí. Esta la manda Estefanía Mariana Navarro. Y fíjate, también ocurre en Guadalajara. También ocurre en Guadalajara, solamente que este es en el Hospital Civil Viejo de Guadalajara, que, bueno, yo me imagino que debe ser un lugar con mucha historia, con mucha energía, ¿no? Y ella cuenta que eran épocas de pandemia, 2021, en el que ella, pues bueno, tuvo un accidente en el que se fracturó el brazo y la tuvieron que internar para operarla, para, pues, poner unos clavos y ahí, unos artefactos, ¿no? Entonces, cuando ella llega al lugar, pues llega a estas salas en donde hay varias camas, varias personas, justo como lo describíamos ahorita, ¿no? De estas cortinas que dividen como cada espacio de cada paciente. Justo enfrente de ella, en la cama que le tocó, había una anciana, una persona de la tercera edad que parecía, pues, ya estar como en las últimas. Junto a ella estaba una chica que esta persona asume que es su hija, está como todo el tiempo tomándole la mano, rezando. Bueno, un escenario también un poquito como incómodo e inquietante para ella, que solamente iba como por un accidente. Dice que en una de esas, como que comienza a escuchar alboroto de parte de la cama de la anciana y unos sollozos. Se asoma y ve que está la hija de la anciana llamando por teléfono, con lo que ella asume que eran los familiares, y está llorando, desconsolada, y mi mamá se nos está yendo, mi mamá, se nos está yendo mi mamá. Y en eso, pues, esta chica nota que en los aparatos que estaban conectadas a ella, que básicamente la mantenían con vida, pues ya empezaba a notar que existía una ausencia de movimiento o de acción. Bueno, creo que acababa de fallecer la señora. En eso, pues, a esta chica le entra un sueño como muy profundo. Tanto que, bueno, se queda completamente dormida, así, sin más. Y de repente, ella despierta en un cuarto que ella describe como perfectamente iluminado. Sin embargo, por afuera, en las ventanas que se veía, no había nada. Era una oscuridad, era un abismo enorme, gigantesco, pero el cuarto estaba iluminado. Ese detalle a mí me pareció interesante. En ese cuarto no estaba ella sola, se encontraba la anciana. Ella se sacó de onda y, bueno,
pues, ¿qué estoy haciendo aquí, no? Cuando la anciana la nota un poco nerviosa y aterrada, le dice, no te preocupes, mi niña. Solo voy a estar aquí un momentito. Solamente voy a estar aquí un momentito. Y le repetía constantemente, dame chance, un momentito. Ella despierta y nota cómo, pues sí, la señora ya había pasado a otra vida, ¿no? O bueno, eso es lo que ella creía. Había escuchado por ahí que no había camilleros, que no había personas que se pudieran llevar el cuerpo, etcétera. Pero hay algo que ya no estaba empezando a cuadrar en todo esto. A ella le toca su operación, una operación que comienza más o menos a la 1 de la tarde y termina a las 11 de la noche. 11 horas ella en el quirófano. Cuando sale, se topa con que la señora seguía todavía ahí. Bueno, le pregunta a esta chica a su mamá, pero ella que no acababa de fallecer, y le dice, pues es que parece que no, parece que le volvieron a echar a andar como el corazón y de hecho dice, acaba de fallecer hace rato, dice, tú estabas en quirófano y hace unas 2 horas, yo creo, 1 hora, que ya se oficializó que ella había fallecido. Y dice ella, bueno, ok, ya empieza como a racionalizar y empieza a decir, incluso a sentir una especie de paz o de esperanza al pensar que esta persona, esta anciana, estaba luchando con su vida, con toda su vida para mantenerse un momento todavía aquí con los vivos. Pero luego empieza a pensar otra cosa y dice, espera, ¿y si no era esa anciana? Y justamente le cuenta su sueño a su mamá y su mamá, sacada de onda, como que se sienta justo enfrente de ella, tapando la cama de la anciana, y le dice, qué curioso que lo comentes, porque durante el espacio en el que tú estabas como entre dormida y así, yo veía como esta anciana te veía como con una cara así, no te dejaba de ver. Al punto, pues, que la madre se preocupó, pues, o sea, se sintió muy, muy incómoda. Y bueno, esto le reforzó un poquito el hecho, o esta duda que yo creo que nuestra amiga se va a quedar, pues, el resto de su vida con esa pregunta. Quizás, y aquella cosa que le dijo, voy a estar un momentito, no era esa anciana, sino alguien o algo que había entrado un momentito al mundo de los vivos. ¿Cómo ven? ¿Qué creen que haya sido? Híjole. Se me ocurren 2 cosas. Puede ser lo que ella decía. Alguien que estaba tomando la forma de alguien que tú crees que está muerto, entonces tomo esa forma, ¿no? Pero me acordé de una historia donde a una vidente, medium y vidente, de pronto la visita a una persona. Y pues ayudan a los muertos. Sí. Entonces generalmente es, ok, ya te vi. ¿Qué necesitas? Dime, muéstrame, ¿no? Y hay algunos que tienen la capacidad, quién sabe cómo, que son súper platicadores y los ves así. Y hay otros que o no pueden hablar o no pueden estar mucho tiempo y te muestran imágenes o sensaciones o hacen que tú sientas el dolor, etcétera, ¿no? Entonces, era de esos platicadores. Le dijo, necesito que me ayudes, porque tengo un dolor que no me deja descansar. Dijo, no, tú ya no te preocupes, o sea, ya ese cuerpo no existe, olvídalo y continúa. Le dijo, no, es que tú puedes ayudarme porque tú puedes verme. Sí, por eso, pero tienes que olvidarlo y ir hacia la luz. No hay luz, solo tú puedes ayudarme. Me llamo fulano de tal. Dice, pero es que no puedo ayudarte, solamente tienes que ir hacia la luz. Olvida el dolor. No puedo olvidar el dolor. No estoy muerto, estoy vivo. No estás vivo. Tú ya has trascendido. Tienes que continuar. No, escúchame. Este es mi nombre y estoy en este lugar. Yo sé que tú puedes escuchar y ver. Tengo este dolor, ayúdame. Y estaba ahí hasta que de pronto dijo, me voy a dar una vuelta.
Y si en efecto había un hospital ahí, y si en efecto había una persona con ese nombre en estado de coma. ¿Un tema ahí del dolor que le señalaba o...? Pero los médicos no lo sabían porque el paciente no te lo dice. Perfecto, güey. Entonces ella llega y les dice, perdón, ¿quién es el médico que está atendiendo? ¿Quién es usted? ¿Familiar? Ya sabes. Y dice que fue muy difícil hasta que un médico le dijo, bueno, ¿qué quiere? Y dice, esa persona me visitó, eso es lo de menos, me está diciendo que tiene un dolor específicamente en esta zona que no lo deja descansar. Los médicos deciden revisar y sí, en efecto, había una situación ahí que había que atender y listo. Y una vez que eso pasa, el paciente continúa en coma, pero ella deja de verlo. Quizá pudo haber sido algo así también. Algún mensaje de algo o alguien. A lo mejor. Yo lo que pensé fue, pues sí fue un momentito. Que en realidad, no se hizo nada, no platicó, no tuvo una conversación, no se despidió de nadie. Pero, bueno, te lo dice alguien que está vivo. Quizás un momentito es suficiente para una persona que ya se olvidó cómo es estar vivo, que lleva mucho tiempo fuera. Quizás lo único que necesitaba era sentir el frío, sentir el calor, sentir... Y yo lo siento muy válido, porque al final de cuentas, bueno, la pobre anciana, pues al final de cuentas su velita ya estaba acabándose. Entonces, pues no le hizo daño a nadie, creo yo. Claro. Pero ¿tú qué piensas, Maynor, por ejemplo? Pues sí, yo también creo igual que tú. Al final de cuentas puede ser que solo sea ese lapsus, ¿no? Que se busca. Hay veces que yo creo que las apariciones o estos encuentros con estos seres existe precisamente en ese momento cuando es muy delgada la línea de las cosas. Es cuando en ese momento se pueden comunicar más fácilmente o pueden intervenir entre nosotros, entre los vivos. Creo que estas historias, o creo que en estos hospitales concretamente, existe mucho ese tipo de historias porque es justamente un lugar donde es fácil encontrarse a esas almas que se han quedado esperando. Incluso, como lo dices, en coma. Son almas, pero están vivas, de cierta forma. Híjole. Sí, ¿saben? Me voy a hacer un poquito del tema, porque si no se los cuento exploto. Una vez aquí, en Insomnio, nos llegó una historia. Ese capítulo fue con Mar Arriaga, si no me equivoco, y hablamos de animales. Nos llegó una historia de una chica que es psíquica de animales. Okay. Canalizan al animal. Entonces, tú le llevas a tu perro. Sí. Y literalmente canaliza con el perro y te dice qué es lo que siente el perro. Pero no solo eso. Si tu perro, tu gato, etcétera, ya falleció, tú le llevas una foto. No. ¿De verdad? Y me lo mostró porque ahí va esto. Ella no era vidente psíquica de animales. Era una persona común y corriente. Un día tiene una situación que termina en el hospital y para salvarla hacen una operación en la que le tienen que colocar una parte del corazón de un bovino en su corazón. O sea, cortan la parte del corazón. Sí. Hay unas arterias que son... Creo que sí existe ese procedimiento. Yo no sabía que existía el procedimiento. Yo dije... es una locura, güey. ¿Qué? O sea, dije, hay una persona que tiene un pedazo de bovino en el corazón, ¿sí? Pero aquí va lo espectacular. Después de eso, ella entra a un lugar donde, pues, hay espíritus, personas y cosas así, ¿no? Pero ahí lo espera una entidad. Y cuando llega, es humanoide, con cabeza como de vaca, de bovino, con los cuernos, así. Una cosa rarísima. Y le dice, ¿sabes quién soy? No. La bestia. ¡Pum! Y ella regresa.
Va a ser bien raro. Es como una deidad de los animales, no de nosotros. Ujú. Imagínate. ¿Ya ves? O sea, wow. Cuando ella regresa tiene esta capacidad y se da cuenta porque cuando ya la dan de alta y sale a la calle, entra en depresión. Porque hay gente que va con el perro y el perro se da cuenta de que ella tiene la capacidad. Entonces el perro conecta y el perro le dice, ayúdame. Me maltratan, me alimentan mal, Ay, güey. ayúdame. Y después otros que le dicen, no aguanto el dolor, no aguanto el dolor. Porque tienen algo y la Traen gente algo no se da y cuenta. no se dan cuenta, sí, un tumor, algo. Exacto. Y ella empieza a trabajar con esto y yo dije, van a decir que yo me invento estas historias, pero literal eso es lo que llegó, la conté. Y hubo mucha gente que decía sí y hubo mucha gente que decía no, esto se lo inventaron. Ujú. Estando en Santiago de Chile, llega esta chica y me dice, ¿puedo contar una historia? Traía hasta un iPad. Dice César Parra, dice, sí, es mi amiga, pásale. Le dije, pásale y todo. Ujú. Era la fotografía de una nota escrita a mano y firmada. Era el bisabuelo, si no me equivoco, de una persona Ujú. que llegó con ella y le dijo, hola. Como básicamente, ¿me puedes ver? Y él, Ajá. sí, pues una persona. Y le dijo, ¿le puedes dar un mensaje a no sé quién? Dijo, yo no conozco a esa persona. ¿Pero se lo puedes dar? ¿Cómo le voy a dar un mensaje a una persona que no conozco? Toma. Le dio un papel, entonces ella lo agarró, se salió el señor y se fue. Qué raro. Ujú. Pues le tomó foto al papel y Sí. lo dejó por ahí. Empieza a localizar a la persona y le dice, es la tercera persona en un lapso de 15 años Ujú. que me viene a entregar un mensaje. ¿Puedo ver la carta? Le entrega la hoja. Sí. Es la firma de mi bisabuelo. No. Lo lleva ahí y me dice, yo soy la persona que tiene el pedazo de bovino en el corazón. A la vista. Y yo así de, ¿qué? Y me empieza a enseñar sus canalizaciones. No, manches. Maravilloso. No, pero las posibilidades que abre ese entendimiento, güey. Sí. Uy. Qué Bárbaro. locura. Un día voy a intentar tenerlo un día en el podcast. Sí, de verdad que Ojalá, eso ojalá. sería algo muy innovador. Nunca se ha visto. Ándale, muy Por lo menos innovador. públicamente, ¿no? O sea. ¿Sabes qué me dio mucho gusto? Ujú. Pensé que quizá alguien Ujú. que a lo mejor había pasado por el procedimiento, pues se le hizo fácil inventar la historia y mandarla. Sí, claro. Porque quien no quisiera poder escuchar Ujú. los pensamientos de nuestras mascotas, Ujú. ¿cierto? Pero es real y me pareció bárbaro. Perdón, Sí. que metí una historia, pero lo tengo que contar porque ahorita dijiste algo que me despertó la memoria inmediatamente y dije, lo cuento si no se me va. Pero, Pues ya quedó grabado. sí. ¿Quieres continuar? Ok. Mira, bueno, la siguiente historia nos la manda Jorge Mosqueda. Y esta historia se llama Cuando más lo necesitaba. Es una historia muy interesante, la verdad. Porque, bueno, también ocurre en 2011 esta historia y esto particularmente pasa en la Ciudad de México. Entonces, creo que nos situamos muy bien en este momento que aquí estamos. Sí, sí. En un hospital público de la Ciudad de México, bueno, él cuenta que en esta época, cuando le pasa esta cuestión que es sorprendente, hasta la fecha dice, no tengo explicación, dice que tenía 46 años en aquel momento. Su mamá había pasado por diversas situaciones de una salud complicada, también por su edad, ya había como cuestiones ahí que le habían hecho diversos procedimientos, había tenido que estar, estuvo internada varias veces. Y bueno, en aquel momento, en el 2011, resulta que tuvieron que internarla nuevamente y ahora para operarla. Él contaba con la ayuda de una hermana en aquel tiempo que pues le iba y le ayudaba a su mamá cuando la internaban o cuando la llevaban al doctor y todo esto. En ese momento él estaba trabajando cuando de repente su hermana le marca y le dice, oye, ¿sabes qué? Mañana le van a hacer la operación a mi mamá y yo la verdad no voy a poder estar. Tengo muchísimas cosas que hacer. Por favor, hazme el enorme favor de venir tú. Y es algo urgente. Y dice que pues en aquel día él tenía muchísimo trabajo y dice que tuvo que dejar prácticamente todo tirado. Dice, incluso salí tan disparado del trabajo
que olvidé mi celular, olvidé llevar dinero, olvidé un montón de cosas. El celular iba con el 20% de la batería apenas. Y dice, bueno, ni modo. Seguramente podré regresar ya que llegue mi hermana y todo esto, y lo podré cargar y todo estará bien. Pero resulta que pues ya que llega al hospital, pues se da cuenta que este procedimiento va a ser algo tardado, que va a tener que estar en la sala de espera, y por lo menos esa noche se tendría que quedar ahí, porque no habría nadie más que lo pudiera ayudar. Y dijo, bueno, pues ni modo. No tengo ni carga ni manera de comunicarme con mis otros hermanos para ver si alguien me podía asistir. Entonces voy a tener que quedarme yo. Y con el poco dinero que traía, dice que había una mujer que vendía pues varias cosas así afuera del hospital. Entre ellas incluso vendía cartones y cobijas. Bueno, lo rentaba más bien para personas que se quedaban en las salas de espera. ¿En Wow. serio, güey? O sea, ese tipo de Wow. situaciones. Y bueno, pues Jorge se queda así, pues ni modo, voy a tener que hacer esto porque pues es mi mamá. ¿Cómo Sí, no claro. lo voy a hacer? Se queda esa noche ahí y dice que por lo menos esa noche fue muy tranquila. Por lo menos estuvo, incluso hasta dice, no estuvo incómodo, todo bien. Pero ya para el día siguiente, pues a ver, yo ya había gastado dinero, el poquito dinero que tenía en algo de comer. Hay un sándwich que le compré a esta señora que vendía también, rentaba los cartones y las cobijas. Y pues yo estaba sin dinero, estaba pues incluso incomunicado y no sabía si alguien me iba a poder asistir. Como sea, intenté ahí con la poca batería que tenía hablarle nuevamente a mi hermana y me dice, ¿sabes qué? No voy a poder ir. No voy a poder ir hoy tampoco, así que por favor, quédate esta noche también. Y dice, pero ¿cómo no traigo el dinero? No traigo nada, no me puedo quedar. Y intentó con otros hermanos que tiene, ninguno pudo. Bueno, prácticamente se quedó solo en esta situación y su mamá afortunadamente ese mismo día salía de la operación y salió muy bien. De hecho, todo muy bien, pero igual habría que hacer reposo, habría que esperar, habría que quedarte otro día más sin dinero, sin nada. Qué feo, ¿eh? Sí. Qué feo. Qué Son situación situación- tan difícil. Y son situaciones que yo pienso que muchas personas pues en Latinoamérica viven esas situaciones día a día. O sea, los Desgraciadamente. sistemas de salud pues en muchos casos son pésimos. Bueno, así tuvo que ser. Jorge se propuso a ser paciente, a intentar pasar otra noche y aguantar el hambre, porque no tendría ni siquiera para un sándwich ese día. Resulta que pues en ese lapso de tiempo él tiene una experiencia bastante extraña, bastante rara. Dice que él empezó incluso a quedarse dormido del mismo cansancio que tenía, que pues las pocas horas de sueño y el hambre, incluso del mismo día que ya estaba despierto ese día, pues lo ajetreó. Ay, la angustia, la situación, todo eso. Fue muy, muy, muy difícil. Pero se empieza a quedar dormido. Y se empecé como así, sentado, me empecé a quedar dormido, cabeceaba. Y a la vez como que yo luchaba por despertar. Y en ese mismo lapso de tiempo aparece algo bastante extraño frente a mí. La figura de una mujer. Pero no era cualquier mujer, dice. Traía una vestimenta tan peculiar, pero yo no lograba distinguir su rostro, no lograba ver bien cómo era, pero sí veía como esta silueta difusa frente a mí porque me estaba quedando dormido. Y veía como esta mujer con un color beige o blanco, algo muy, muy, muy claro. Un tipo de gabardina, incluso la blusa que estaba debajo de la gabardina también, todo era del mismo color. Los pantalones, todo del mismo color. Y esta mujer como que le hablaba y como que le intentaba despertar o como que algo, y él, no me molestes. Y veía como la mujer como que le quería meter algo así. Y él así, no, hazte para allá. Pero como que no podía hacer nada, no se podía mover. Pero a la vez él sentía la acción de que se movía. ¿Sabes? Es como cuando estás muy somnoliento, muy, muy somnoliento. Incluso anormal. Él se despierta, así, y recuerda esas acciones. Y se queda, qué raro, ¿quién es esta mujer? Evidentemente no había nadie como ella
ni parecida en esta sala. No había nadie cerca de él ni siquiera. Pero ¿qué estaba haciéndome? ¿Por qué me estaba tocando? Y se empieza a tocar la ropa y saca de un bolsillo que tenía 2,500 pesos. ¿Qué? ¡A la madre, güey! El tipo se queda... ¿Qué está pasando? Sale, le pregunta a la señora que vendía las cosas afuera si no vio una señora vestida así. Le pregunta a las enfermeras que llega a ver por ahí cerca del hospital. Nadie había visto a una mujer con esas características. Pues el tipo dice, pues no sé qué pasó, pero con eso pues se compró comida, pudo incluso pues, estar los días que iban a restar para estar, porque tuvo que apoyar a su mamá un par de días más, y gracias a esos 2,500 pesos que tenía, no, hombre, imagínate, pues pudo estar. Si no hubiera nadie que le hubiera ayudado. Nadie. Oh my God, estoy en shock. Esto llega y lo habla con su mamá. Le dice, mamá, no sé qué pasó, no sé qué es esto, pero me acaba de suceder. Yo creo que estaba dormido y esta cosa se me presentó y no sé qué era. Parecía una mujer, pero estoy seguro que no era humana. Hijo, ese era un ángel. Y lo entendió todo. ¡Wow! Justamente iba a preguntar si creían ustedes que eso había sido un ángel. ¡Wow! Pues yo creo que las pocas representaciones que existen de ellos nos hablan de estas figuras que se ven así, se sienten así y ayudan a las personas, ¿no? A mí sí me había tocado escuchar historias de ese tipo de estos tipos como de milagros en situaciones así tan complicadas, pero nunca había sido algo tan directo como el dinero. He escuchado historias de personas a quien se les ha dado la mano, pues, ¿no? En cuestiones de ese tipo de... Allá donde vivimos nosotros hay un hospital, que justo enfrente hay una plaza comercial en el que pues venden mucha comida, hay varias marcas de hamburguesas y así. Y hay personas que de verdad suelen estar en situaciones muy críticas, así tal como esa, que vienen de fuera, que vienen de lugares de la sierra y todo esto, que a lo mejor y se alargan los periodos en los que las personas, los pacientes, pues empeoran su salud, etcétera, y se quedan sin recurso. Y a mí me han llegado, pues, o sea, no propiamente del podcast, sino, como te digo, de parte de la familia y todo esto, que se cuenta mucho de esto, de que hay personas a quienes, pues, les llega una torta, les llega una hamburguesa, les llega eso, justo lo que necesitaban. Se encuentran incluso hasta dinero tirado para el camión o para lo que sea, y en esos casos dices, bueno, es que las casualidades no existen. Como si un ángel exacto a lo que necesitas, no más. No más, ni menos tampoco. Ni menos. Es exactamente. Wow, es el shock. Entonces, sí, ¿qué? Los dos así como, órale. Wow, qué increíble historia, qué increíble. ¿Quieres que te cuente una yo también? Sí, por favor. Mira, esta se llama El castigo de la bruja. Y fíjate, es de esas historias que yo creo que deberían de escucharse más. Porque esto le pasa a una persona que nos la manda, nos la cuenta de manera anónima, ¿no? Porque tiene que ver con el personaje principal de esa historia, es su bisabuela, y pues no era una persona buena, que digamos. Okay. De hecho, cuentan la historia pues que su bisabuela era muy conocida en el lugar donde ellos estaban viviendo, en un pueblo, porque pues era la bruja. Era la bruja del pueblo, pero no era la bruja que te cura o que te hace sanaciones, pues. Es más bien la bruja que trabaja con fuerzas negativas, trabaja con cosas para hacer el daño. Por lo mismo, las personas del pueblo no es que precisamente la quisieran, le temían. Bueno, esta persona nos cuenta que un día estaban ellos así como cualquier otro, y del cielo algo muy raro, cae como una sombra
como una sombra. Ellos ven una sombra que cae, ¡fum!, ahí justo en donde estaba su bisabuela, en una silla. Poco a poco empiezan a sacar, pues a verlo más claramente. Empiezan a detectar plumas, empiezan a detectar unas alas, empiezan a detectar una cara que era así como de piel, como la de nosotros, pero con un hocico alargado, unas pequeñas garritas abajo, como las de un ave. Ajá. Entonces era básicamente lo que ellos pensaron que era una mujer ave. Y lo curioso de todo esto es que estas historias de mujeres aves son muy comunes, son muy muy comunes. De hecho, bueno, el relato de la sirena y todo esto nace precisamente de esta descripción, de una mujer alada. Ujú. Bueno, este ser pues comienza a ir directamente a donde estaba la bisabuela sentada, como a atacarla. En shock, el resto de las familias estaba, pues, la persona que cuenta la historia y 2 tíos, hijos también de la misma como línea materna, ¿no? Este ser comienza a picotearle los pies. Ok. Le empieza a picotear los pies a la bisabuela, pero a un punto en el que desgarra carne, desgarra piel, desgarra todo, ¿no? Pese al shock, pese al miedo que sentían, uno de los tíos toma un palo y, bueno, zúmbale, ¿no? Le da 1, le da 2, le da 3, hasta que esta criatura deja de moverse. La abuela, entre sollozos, entre gritos, dolor, se desmaya. En eso el tío, pues, ve a esta criatura, la toma y dice, vamos a enterrarla, porque al final de cuentas estos son problemas, pues, ¿no? Acabo de quitarle la vida a algo y no sé si yo me vaya a meter en algún tipo de problema. Entonces van y la entierran a este ser. Cuando la bisabuela despierta a los pocos minutos, asustada y conmocionada, le pregunta, ¿dónde está? ¿Dónde está? No, ya lo enterramos ahí en el patio. No. Y van, y ya no estaba el ser. Ya no había rastros de sangre, ya no había rastros de plumas, ya no había rastro de nada. Parece como si nada hubiera pasado ahí. Sin embargo, las heridas en los pies de la bisabuela seguían abiertos y seguían brotando todavía. Pasan los días, ella decide no hospitalizarse de momento. Pasan los días, curan las heridas superficiales, pero tal cual como la mordida de una serpiente. El veneno iba a esparcirse después. Con los días, la abuela comienza a comportarse de una manera errática. Gritos, empieza a describir que hay personas en su casa, que están sufriendo esas personas, y de repente se empieza a quejar mucho del calor. Y empieza a quejarse mucho del calor y empieza a quejarse de que se quema, que se está quemando, que siente que se está quemando. Mandan doctores a inspeccionarla, pero pues no le encuentran nada. Porque la herida no está aquí, está en otro plano. La herida era profunda, pero no teníamos manera, y no tenemos hasta el día de hoy manera de sanar esa herida que le había causado este ser. La bisabuela se queja constantemente de quemaduras, de ver a personas sufriendo a su alrededor constantemente, y ahí es cuando decide la familia, pues, internarla en un hospital. Pues, ¿qué cuidados le puedes dar? Le checaron sangre, le checaron niveles, todos los estudios que le pudieron haber hecho, le hicieron, ¿no? Ella a veces estaba tranquila, pero cuenta la historia, pues, que a veces no. A veces tenían que amarrarla a la cama para que no se moviera, pues, tan violentamente. Al punto de que la persona que nos cuenta esta historia dice que la última conversación que tuvo con su bisabuela fue que ésta le dijo que cuando ella falleciera, porque iba a fallecer, iba a venir una señora a preguntar por ella. Bueno, no diga eso, abuela, no diga eso, no, va a estar bien, no se preocupe. ¿Qué pasa? A los 2 días la bisabuela se va. Lo curioso de aquí es que cuando la bisabuela pierde la vida, no habían pasado ni 1 hora.
cuando de repente llega una persona anciana, que ella describe también que era como de otro tiempo, que estaba vestida de otra, así como una moda distinta, con ropa vieja. Bueno, imagínense una gitana, una anciana gitana. Llega y le pregunta directamente: ¿dónde está tu bisabuela? Pero con nombre y apellido, obviamente, ¿no? No, pues ya partió. Y le dice: no te preocupes, le dice. No voy a hacerles daño. Yo a ustedes no les debo nada, ni ustedes me deben nada a mí. Pero ella sí. Y ella tuvo que pagar. Y ni modo. Esto pasa. Y la chica se queda muy pensativa y reflexiva. Dice: ok, era mi bisabuela. La amaba, la quería, pero no era una buena mujer. Y ella cierra esta historia diciendo algo como: bueno, pues al final de cuentas, ella recibió una cucharada de su propia medicina. Qué loco, ¿no? ¡Wow! Sí. Lo más loco de todo esto, digo, es una parte que se me olvidaba, es que después de que ya hacen todos los tratamientos funerarios, cuando está la bisabuela en el cajón, en el último adiós, comienzan a brotarle unos gusanos negros de todos los orificios, boca, oídos, nariz, como si, a pesar de haber terminado su tiempo en este plano, su cuerpo y su alma seguía pudriéndose. Una locura esa parte. Sí. Literalmente, por las visiones que tenía y lo que pasó, o sea, le ataca a los pies, ¿no? Que es el caminar. Sí, sí. Le pudre el alma. De hecho, es algo que quería preguntarte, porque la historia, a mí me llamó la atención eso, pues como simbolismo. A los pies, ¿no? Ajá. A los pies. Cuando una persona es sanadora, por ejemplo, sí, y sana con las manos, atacas las manos. Si una persona es vidente, lee las cartas, el tarot, atacas los ojos. Los ojos. Cuando una persona la quieres mandar al mundo de los muertos, atacas los pies. La detienes. La detienes. Como simbólicamente, entonces. Sí. Por eso vemos a los fantasmas sin pies. Porque ya no están vivos. Ándale. Por eso atacas los pies. Y lo que ella veía es... Ahí es a donde vas. Exacto, yo también pensaba lo mismo. De hecho, ya estás ahí. Wow, qué en vida. Duro. Wow, ¿no? Qué duro. Mucho cuidado, mucho cuidado. Te vas a ir a podrir al infierno. Y que te enteres cuando estás con vida, ¿eh? Sí, ¿no? Es que eso yo creo que es el castigo. Claro. Esa es la parte del castigo, pues. Wow. Wow, qué historia. Me encantó. Oigan. Bueno, me va a tocar cerrar. Okay. Con esta historia. Y pero de antemano les quiero agradecer porque ha sido muy bien. Muy bien. O sea, muchas gracias, Pepo. Grandes historias y súper bien contadas. O sea, uno como que se queda ahí. Muchas gracias. En el shock. Y le quiero agradecer a las personas, sobre todo a las personas que no se habían suscrito y ya se suscribieron. Y más a los que comparten el contenido. Más a ellos. Más a ellos, sí. Más a ellos. Vamos a comenzar. Esta última historia se llama La Capilla. Y es anónima. Esta es una historia que nos manda esta chica y ocurre en Guanajuato. Ella originalmente es de un lugar que se llama San Francisco del Rincón, en Guanajuato. Es un poblado, pero para poder estudiar se tiene que mudar hacia la capital, a Guanajuato. Por cierto, algo que nos recuerda y que además para que la gente tenga un contexto del lugar, Guanajuato es un lugar lleno de misterio. Es donde están las famosas momias de Guanajuato. Empezando por las momias, ajá. Empezando por las momias. Es una ciudad que además de que es súper bonita, por cierto, súper bonita, y hay unas librerías antiguas increíbles, y pasar ahí en el centro, y hay unas experiencias tremendas. Hasta hay un tour como de terror, el callejón del beso, el tema de los candados para
pues ligarte a una persona Sí. por siempre. Hay también creo que un hotel que es que era un castillo antes Sí. también. Sí. Está muy exactamente. suave. Que es un buen destino, Guanajuato. Y los túneles. Y los túneles, las catacumbas eran, ¿no? Sí, De hay catedral. túneles y catacumbas. Ujú. Es súper interesante. Sí. Y pues es un lugar donde pasan muchas cosas. Pasan Sí. muchas Muy, cosas. mucho turismo, ¿no? Para allá. Mucho turismo y muchos fenómenos paranormales. Sí. Ujú. Entonces, pues esta chica, que se mantiene anónima, dice que a los 17 años se muda hacia Guanajuato porque como va a entrar a la carrera, me parece, de medicina, pues es bastante complejo. Y decide su familia mandarla casi un año antes para que se vaya preparando, busque un lugar. Pero cuando llega, pues diciendo que ella está en un poblado, dice, chihuahuas, o sea, pues no está tan barato como me imaginaba. Está muy caro. Y lo más difícil es conseguir un lugar en donde quedarse. Súper difícil. Más siendo que es una mujer joven sola. Y encuentra un edificio pequeño, pues un edificio que antes era un hospital. Ya había quedado abandonado, llevaba mucho tiempo que no se utilizaba como hospital, pero alguien compra este edificio y decide, en lugar de continuar con esto de que sea un hospital o algo de este tipo, lo convierte como si fuera un hotelito, como una serie de departamentos, Sí, sí, sí. Como un hostal, pero. como un hostal, ándale, que es de estos donde se rentan cuartos para estudiantes. Mm. Entonces, lo que hacen es que estos cuartos para estudiantes son únicamente para mujeres. Y ella encuentra que en ese lugar, pues, lo puede pagar. Sí. Básicamente está inhabitado. Es como la primera clienta. Y paga para quedarse en un cuartito. Pero, pues, obviamente, mientras van acondicionando este sitio, que vamos a decir que era el ex Hospital San Agustín, dicen, no se llama así, algo parecido, nada más para que sepan. Ok. Para que sepan y tengamos un contexto. Bueno, en este lugar le dan un cuarto que es muy, muy, muy chiquito, pero pues tiene únicamente lo que ella necesita, ¿no? Que es como su cama, un pequeño escritorio donde puede trabajar. Sí. Entra ya pues a la universidad y está viviendo ahí. Y no hay nadie más. No hay nadie. Ok. Pero incluso dice que bueno, o sea, ella en el piso en el que está, al fondo del pasillo, todavía está la capilla, que ya ven que los hospitales siempre les ponen una capillita, está la capilla y hay un montón de velas, todas de color rojo, que pues bueno, están ahí de que las dejaron, Ajá. está la imagen, la cruz, etcétera, y listo, ¿no? Hay algunos cuartos donde todavía están las camillas, donde Ok. estuvieron en su momento pues los enfermos o las personas que trataron, y también hay tanques de oxígeno, o sea, hay muchos elementos de lo que era el hospital. Y los cuartitos que apenas estaban acondicionando. Y bueno, pues ella se queda en uno de estos cuartos y dice que obviamente pues imagínate, llegas y no tienes que ver nada, simplemente pues ya está la sugestión. Entonces ella, para evitar la sugestión y poder estar tranquila en el sitio, se ponía sus audífonos y se ponía a trabajar, ¿no? Ujú. Se ponía a estudiar, a hacer lo suyo, siempre con audífonos, porque el lugar es viejo y de repente pues hay un Sí, sonido, una madera tubería, truena. una madera, y dice, ¿para qué me sugestiono? Yo aquí con mis audífonos. Pero de pronto siente un día como eso, como que alguien te está viendo. Muy, muy, muy pesado. Se quita los audífonos y escucha que algo se mueve, que algo truena. Ok. Decide voltear hacia atrás. La puerta está abierta, siendo que no hay nadie más. Y al fondo del pasillo donde está la capilla, observa como si hubiese una persona en la oscuridad. Y de pronto se esconde o entra a la capilla. Y dice, no, mejor voy a cerrar la puerta. Cierra su puerta, y estas puertas, como antes era un hospital, tienen esta como vidrio, Ujú, que es como ujú. desmerilado, Sí. que tiene como figura. Entonces, si tú estás detrás, no ves bien a la persona, ves como su silueta. Incluso esas tienen como una ventanita arriba también, así. ¿no? Ándale. Ujú. Sí, ya sé cuál. Como de esa. consultorio, sí. Como de consultorio. Sí. Entonces ella mejor decide cerrar la puerta. Esa es la primera vez que tiene como uno de estos eventos. Unos días después, ya estaba, pues repito, ya estaba ahí en la universidad y todo.
estaba trabajando, otra vez estaba estudiando, estaba como que muy, muy, muy clavada, cuando de pronto vuelve a sentir esta sensación. Y dice, chispas, pero tengo la puerta cerrada. Entonces voltea, pues para ver que si va a abrir y se va a asomar, pero cuando voltea, se da cuenta que detrás del vidrio, detrás de su puerta, hay una silueta de una persona. Y se queda pensando, ¿será otra cosa? ¿Será que me lo estoy imaginando? Y de pronto, esa cosa se mueve. Se le ponen los pelos de punta. Y lo que está del otro lado, que ella sabe que es una mujer porque habla, y le dice, ¿necesitas que te atienda? Se hizo para atrás y esta cosa como que se desvaneció. No quiso abrir la puerta, la verdad. Y pensó, tal vez estoy muy cansada. Tal vez debiera mejor acostarme a dormir. Se acuesta a dormir. Los papás le dicen, oye, ¿sabes qué? Vamos a mandar también a tu hermana allá a Guanajuato. ¿Cómo ves si le preguntas a la persona que te rentó la habitación si rentas otra habitación, si te la deja pues más barata, o pues como es tu hermana, a lo mejor hay una habitación más grande que puedan rentar y en esa habitación más grande pues se quedan las dos? Y eso hace. Y sí, en efecto le dice, no te puedo rentar otra habitación más barato, pero hay una habitación más grande donde entran perfectamente 2 camas y les va a salir mucho mejor. Y eso hacen. Entonces ella pues está ahí en el en su cuarto, ahora el nuevo cuarto, donde es el de ella y de la hermana, cuando de pronto está pues otra vez en su estudio, está leyendo con sus audífonos, con música, cuando siente esa sensación. Voltea así con mucho cuidado y se da cuenta de que hay como una tenue luz amarillenta rojiza. Y se queda pensando, qué raro. Abre la puerta y al final del pasillo, que era en ese mismo pasillo, en la capilla, hay como una luz que titila. Una vela prendida. Ella se acerca, piensa eso, es una vela prendida. Y sí, pero son todas las velas están encendidas. Entonces ella ve esto y ya ni siquiera sabe si es buena idea apagarlas o no. Y decide mejor alejarse. Cuando se da la vuelta, escucha nuevamente la voz. ¿Necesitas ayuda? Y piensa si debe o no voltear. Voltea y ve la figura de una mujer que está hincada rezando. Así que sale corriendo, se encierra en la habitación, se queda ahí sentada pensando, ¿qué es esto? ¿Es real? ¿Me lo estoy imaginando? ¿Me estoy volviendo loca? Y de pronto el colchón se comienza a retorcer, así, y ella voltea y ve el colchón cómo se sume, se levanta, se sume, se levanta, se sume, se levanta, y no puede entender qué es lo que está pasando. Entonces brinca a la cama de su hermana, se tapa, se cubre hasta que el colchón está así como se detiene. Cuando se destapa, voltea, hay una niña parada encima del colchón, viéndola directamente, y le sonríe. Ella se cubre, dice, bueno, la sábana y la cobija me las apreté contra la cabeza. Cerró los ojos y del miedo se quedó dormida. A la mañana siguiente, pues, ella se levanta como pensando, una mujer, una niña, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Pero habían muchas cosas de la escuela, muchas cosas de falta de economía, como para buscar otro lugar, ni tiempo. Es una carrera que te consume todo el día. Y era como llegar y saber que tienes que estudiar y luego dormir, pero no te puedes ir a otro sitio. Llega nuevamente y está como pensando así de que no pase nada, que no pase nada, que no pase nada. Y en efecto, no pasa nada. Y unos días no pasa nada, nada,
Tanto así que ella como que empieza a descansar nuevamente, pero empieza a sentir un dolor. Empieza a sentir un dolor. Se checa y resulta que le tienen que operar y le tienen que sacar la vesícula. Ay. Y pues bueno, entra a operación y le dice a sus papás lo que está pasando. Y le dicen, ¿sabes qué? Como eso era un hospital, seguramente ese piso, que es donde está la capilla, Ok. pues es donde la gente iba a rezar y dejar toda la energía. No te podemos pagar otro lugar. Pregúntale al casero Ajá. si te permite pasarte a otro piso. Y el casero le dice, sí. Mira, en el tercer piso hay una habitación igual grande en la que se pueden quedar ustedes, ¿no? En lo que llega tu hermana. Y dice, perfecto. Entonces, ella tiene un hermano mayor. Este hermano mayor le dice, ¿sabes qué? Como te van a operar, no vas a poder hacer la mudanza tú. Yo voy unos días a la capital, me quedo contigo y te ayudo a pasar las cosas hacia arriba. Perfecto. Entonces ella, pues ya la dan de alta, tiene obviamente sus puntos, la cirugía, y llega el hermano y le dice, vamos a hacer la mudanza. Es tardecito, ya es de noche, prenden las luces, van a comenzar la mudanza, agarran unas cosas, así como que le dice, tú carga lo mínimo posible, de plano no cargues nada. Claro. Él agarra una caja grande con los libros, etcétera, y cuando salen del cuarto, el hermano le dice, ¿es normal que esté eso ahí? Está la luz. Le dicen, mira, ni le hagas caso a esa luz, vamos. Suben las escaleras, suben los 3 pisos, pues van lentamente, llegan a la habitación, él baja esto, ella empieza como a acomodar estas cositas y de pronto, ¡pum!, se va la luz. Y los dejan totalmente oscuras. Híjole. Y le dice, no te preocupes, ahorita va a regresar, déjame ver si tengo por aquí una lámpara o algo así. No hay nada. Y le dice, a ver, espérame. Abre la puerta, sale al pasillo y ella sale detrás de él y lo ve que está viendo hacia las escaleras como raro, ¿no? Y le dice, ¿estás bien? Dice, ven. ¿Qué? Ven. Ella se acerca. ¿Notas como que algo se mueve ahí? Y ve por las escaleras como algo que se bambolea. ¿Qué es eso? Y esa cosa da la vuelta. Es una mujer. Y los ve. Y ellos la ven. Y empieza a avanzar en la oscuridad mientras va subiendo. Y de pronto él voltea hacia abajo. No tiene pies. Y ella también se da cuenta de esto. Y la mujer se acerca y se dirige directamente hacia él. Y le dice, solo la voy a atender a ella. Y el hermano grita, ¡ah!, y sale corriendo. Se espanta y baja corriendo las escaleras de esta cosa que estaba ahí. Y ella quiere correr detrás. Pero ella tiene la herida. Y cuando trata de correr, siente una mano sobre el hombro y se detiene. Y le dice, tus puntos. Y ella no voltea. Simplemente comienza a bajar lentamente, con todo el miedo del mundo. Cuando llega hasta abajo, el hermano está fuera del edificio y le dice, me dejaste. Perdóname. Pensé que me iba a desmayar. Perdóname. Nunca había visto algo tan impactante. Lo siento. Ella le da mucho gusto el hecho de que después de unos días, por fin, un grupo de chicas rentan otras habitaciones, por lo cual ya no va a estar sola. Ay. Llegan estas chicas, inmediatamente pues ella se presenta. Hola, ¿cómo están? Una se llama Miriam y otras, ¿no? Otras que están ahí. Y de inmediato, pues como todas son adolescentes, todas están en diferentes carreras ahí y vienen de diferentes lugares, pues rápidamente hacen así como que amistad. A los pocos días comienzan a contar entre ellas.
que cuando cierran las puertas, a las 2 de la mañana, de repente pareciera como si alguien prendiera las luces de la capilla, las velas, y cuando tú volteas, en ese vidrio se ve como siluetas. Y ella les dice: hay una mujer y hay una niña, pero no hacen daño, no se preocupen, no les va a pasar nada. Ellas piensan que es como una broma, y un día deciden como hacer una mini reunión ahí mismo. Y se quedan en uno de estos lugares como comunes que todavía tiene el lugar. Y están ahí platicando y bla, bla, bla. Cuando una de ellas, Miriam, dice: voy a mi cuarto por algo que está ahí. Entonces sale caminando y de pronto les dice: ¡Hey! ¡Chicas! Y todas salen. La puerta de su habitación está cerrada. Está el vidrio. Y ya no es que estés dentro y veas lo que está afuera, sino que desde afuera está observando la silueta de lo que está dentro. Entonces todas se acercan así como: ¿qué pasa? ¿Es eso una niña? Se alcanza a ver un poquito la cama y es como si hubiera una niña parada sobre la cama. Pero ella ya sabe. Y de pronto esa niña comienza a brincar. Pum, 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 pum. Comienza a brincar y le dicen: déjala. Y dice: no, esto no puede ser cierto. Y abre la puerta. Y cuando abre la puerta, la niña está brincando. Deja de brincar, sonríe y les dice en una voz que no es de una niña, como de un hombre maduro: ¿quieren jugar conmigo? Voy a decir una grosería, porque así está en la historia que mandó. Dice que Miriam gritó: ¡no mames, no mames, no mames! Y salieron corriendo, despavoridas. Ella habló con sus papás y les dijo: por fin. no puedo quedarme aquí. No puedo quedarme aquí. Algo tenemos que hacer. Me tengo que ir. Me tengo que ir. Y los papás le dijeron: ¿de verdad? Te prometemos que vamos a hacer, no sé, pedir un préstamo, lo que sea, para que puedas salirte. Ve buscando otro lugar. Dice que esa noche tuvo como fiebre. Y cuando estaba acostada, sentía como que alguien la tocaba de la herida, de la operación que tuvo, ¿no? Que ya estaba cerrada. Y de pronto, ese toque era como tosco. Y abrió los ojos y volteó y estaba la mujer. Tenía la mano sobre su torso y cuando vio que se había despertado, le colocó la otra mano aquí y la empujó. Y le dijo: no te preocupes. Nosotros te vamos a cuidar. Y volteó hacia el otro lado y estaba la niña viéndola y se empezó a reír. Y cerró los ojos y dejó que la fiebre la volviera a llevar hacia el mundo de los sueños, porque fue demasiado horrible para ella. A la mañana siguiente dijo: no importa si es en la calle, no me importa. Empezó a hacer sus maletas. Lo bueno es que los papás consiguieron por ahí que la familia aportara dinero y todo, y se pudo mudar. Y ya cuando llegó su hermana, pues ya era otro lugar, lugar. Y habló con las amigas, porque Miriam, la que había abierto la habitación, que había visto, bueno, todos la vieron, ¿no? Pero que era en su habitación que la niña estaba brincando, fue la primera en decirles: vámonos de aquí. Y estaba duro y dale. Y todas estas adolescentes se fueron, menos una, porque esa no podía pagar otro lugar. Y les decía: por favor no se vayan, pero todas se fueron. La cuestión está en que luego quien nos manda la historia se entera de algo que ocurrió con la chica que se quedó, porque no siguieron siendo amigas. Cada quien se fue a otro lugar. Hubo quien de plano dejó la universidad y se regresó a su poblado. No querían estar ahí. Pero hubo una que se quedó. La empezaron a tratar porque decían que tenía un problema psiquiátrico, porque decían que tenía esquizofrenia.
porque esa pobre chica decía que había una niña y una mujer que la enfermaban para poder cuidarla. Ok. Y los papás, pues, la sacaron, pero esas cosas se le pegaron y la siguieron hasta donde estaba. No, güey. Y ella seguía viendo esa mujer, seguía viendo esa niña. Y literalmente dice que esa chica nunca volvió a ser la misma. Nunca volvió a ser la misma. No sabe si fue, pues obviamente, por los medicamentos que le dieron, porque llegó un momento en que dejó de ver a esa mujer y dejó de ver a esa niña. Pero ya no estaba bien. Ya Sí. no continuó sus estudios, se tuvo que regresar a su pueblo. Y simplemente, cuando esto ocurrió, al día de hoy, esa pobre adolescente que se quedó ahí, pues se quedó como la loquita del pueblo. Ya nunca volvió a ser igual. Y ella dice, han pasado 15 años Ujú. desde que ocurrió esto. 15 años. Y no hay noche que no sueñe con ese hospital maldito. Wow. Qué ¿Qué locura. será ahí, por ejemplo? Dicen que son demonios. No hay fantasma de niño. Ujú. Ujú. Y creo que era muy claro, ¿no? O Sí. sea, Sí, una manifestación totalmente maligna de... una manifestación maligna. Y la otra era como, parecía que quería ayudar, pero no. Pero no. Sí. De hecho, yo estaba entendiendo que de alguna manera la mujer sí cuidaba. Ajá. Pero cuando mencionas esto de lo enfermaba para cuidarlo, Sí. cambia. Como ella cuando dice, ya me voy, no importa qué, yo ya me voy mañana, tiene fiebre. Tiene fiebre, Es que no quería que se fueran. No quería. Los retuvía. los Sí, alimenta. Los retenía, porque son su alimento, ¿no? Wow. Sí. Esas historias me gustan mucho a mí. Que son como casos completos, así. Es que imagino así de, voy a abrir y ya no va a haber nada. Sí. Y abres y ahí está, brincando. Sí. No, hombre, qué miedo. Ay, bueno. Vaya historias. Vaya Sí. historias. Hemos llegado al final. Les agradezco un montón. Me gustaría muchísimo si más allá de que nos digan sus redes sociales, Sí. porque ustedes están estrenando aquí en Insomnio. Sí, muchas gracias. Sí, gracias. Muchas gracias, Papo. Aquí tenemos una comunidad que le decimos la comunidad que no duerme, Ok. la comunidad del Insomnio, la comunidad que no duerme, y a lo mejor hay muchas personas Ajá. que solamente están suscritos a Insomnio Sí. y que no saben de podcast Ah. paranormal y de todo esto. Entonces, tal vez no los conocen. Creo que sería muy padre que además de contarnos sus redes sociales, nos cuenten de qué va el Ok. canal principal, Emisiones Podcast. ¿Va? Primero que nada, muchas gracias, Fepo, por invitarnos. Sí, Estamos sí. muy felices. Pues sí, por estrenarnos en un formato que la verdad no estamos acostumbrados, ni Sergio ni yo, No. a ese tipo de, pues, de relatos, de historias que igual nos parecen muy interesantes. Nos encantan las historias también relacionadas a lo paranormal. Nuestro contenido de Emisiones Podcast está enfocado principalmente en el ámbito del misterio, el ámbito de la ufología, todo lo que tenga que ver con también civilizaciones antiguas, religión y un montón de cosas que nos llevan a terrenos incluso de diferentes partes del mundo a investigar todos los misterios. Digo, no es que nosotros vayamos, pero nos gusta investigar y exponer los casos de la manera, yo creo que más digerible posible, ¿no? Sí, porque ahora sí que tratar de contar la historia del ser humano es complejo. Sí. Y hay que empezar por partes, ¿no? Y hay veces que nos enfocamos en una región específica del mundo que termina siendo una conexión directa de otra región del mundo y así constantemente y tratar de entender qué es esto. Sí. ¿Qué es esto? Yo creo que a las personas que igual, digo, seguramente, pues las personas curiosas de los temas, que les gusta escuchar estas conversaciones llevadas incluso a un terreno tal vez, no sé, incluso de repente pensamos como que nos ponemos muy filosóficos tal vez, o nos ponemos muy así, muy analistas, que les guste como indagar un poquito más allá de solamente presentar los casos. Seguramente van a encontrar un bonito espacio ahí en Emisiones Podcast y los invitamos a que nos sigan por allá en todas las redes sociales. Sí, bienvenidos Perfecto. a todos. Perfecto.
Ya les vamos a dejar en la descripción para que en un clic en su plataforma favorita puedan suscribirse. Quiero que sepan que Misiones ha estado en Criminalmente, ha estado varias veces en Podcast Paranormal. Decimos que tiene que ser al menos una vez al año, ¿no? Sí, cada año. Es como un amuleto por ahí. Como un amuleto. Ay, tenemos un capítulo de Travis Walton. Sí. Tenemos, bueno, pues un montón. ¿Cuál fue el otro? Pues Billy Mayer tenemos. Ah, claro. Sí, tenemos Sí, Billy sí. Mayer. Billy La Mayer. primera participación fue de Billy. Sí, Sí, son sí, 2 sí. episodios. de hecho. 2 episodios, de hecho. Wow, sí, cierto. Y creo que el primero que hicimos contigo sí fue como un poquito más general, ¿verdad? Aquel lejano de hace Sí. 4 años, yo creo. Sí, de hace 4 años. El primero fue el de Billy, ¿no? No, primero grabaste para nosotros, creo. Ah, sí, es cierto. Sí, y ese sí fue como cierto. más conocernos, platicar, qué pensamos. Sí. Que he hablado de implantes con Ujú. ustedes, de Egipto, Ah, de Egipto, el más Egipto, el más reciente. reciente. Sí, qué buenísimo, la verdad. Wow, es cierto. Y ahora, cuando la gente esté viendo esto, más adelante se va a estrenar un capítulo en Emisiones Podcast. Bueno, me estoy echando flores a mí mismo, pero No, es que no. me gustó. No, Es que es un tema claro. del que yo nunca había hablado en Podcast Paranormal. Sí, no, Me encantó. quedó increíble, la Sí. verdad. Quedó bien chido. Y las noches paranormales, cómo olvidarlas también. Sí. Con cosas de Siberia, por cierto. Por ahí hay Hombre. un en vivo perdido también que tienes de nosotros en tu canal. Es verdad. Que, no sé, creo que fue un en vivo dividido y hablamos de fenómenos como de telequinéticos y sí, Pero por ahí. muy así como Ajá. el caso que realmente Daniel como Douglas Home el y de esto. Daniel Bueno, Douglas Home fue el punto pilar de toda la Ese yo lo conversación. catalogo como un Lost Media en Podcast Paranormal, ¿eh? Sí, es cierto, está por ahí. Encuéntrenlo. Qué padre, qué padre. Bueno, y aquí, ya ahora sí, estrenados en Insomnio. ¿Me repiten redes sociales? Claro. Emisiones Podcast en YouTube, Spotify y todas las demás redes sociales igualmente. A mí me pueden seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castillón Sergio en Instagram y Emisiones somos 3. Así es. Somos 3, solamente que el titiritero, el que se encuentra en los controles siempre, que es Mike. Ahí lo pueden seguir como MikeGal99 en Instagram. Y bueno, bienvenidos a todos. Y yo le quiero agradecer públicamente a Mike porque salvó la grabación de hoy. Sí. Literalmente salvó la grabación. Gracias, Mike. Muchísimas gracias. Ahora sí, muchas gracias, amigos. Gracias Yo soy a ti. su amigo Fepo. Me despido. Nos vemos la próxima semana aquí en Insomnio, donde vamos a narrar las más terroríficas experiencias reales de la audiencia. Y ustedes escúchenlas si se atreven. Chao.